se estrenó una de las películas más influyentes en la historia del cine. Hablamos de Nosferatu, Sinfonía del Horror, una película basada libremente, porque no tenían los derechos, en Drácula de Bram Stoker, y que es la película madre de todas las películas de vampiros. Una película que ha sido absolutamente referencial, una película que a mí particularmente me sigue dando miedo, porque es notable, y que además presentó al mundo al que fue considerado hasta su muerte, lamentablemente muy temprana, uno de los mejores directores de la época del cine mudo. Estamos con el director del Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago de Chile, Andrés Zúñiga, quienes junto al Goethe Institute y otras instituciones han estado trabajando para presentarnos una maravillosa propuesta de actividades para celebrar los 100 años de Nosferatu. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por supuesto, aquí invitación full cinéfila. Yo debo reconocer que Murnau es uno de mis directores favoritos de la época muda, y que poder ver Nosferatu, conversar sobre ella y tener este par de funciones, además, que ustedes están invitando musicalizadas en vivo, va a ser realmente notable. Partimos por el origen. ¿Por qué les pareció importante no solamente hacer una actividad, sino una serie de actividades como las que están invitando desde USACH para esta semana? Bueno, como tú lo comentabas muy claramente en tu introducción, Nosferatu y Murnau no son solamente tesoro de quienes les gusta el cine de horror o el cine fantástico, sino que son patrimonio mundial cuando el cine aún no era tan considerado o todavía para algunos no merecía el título de arte mayor. Entonces, en el fondo yo creo que películas como Nosferatu, el cine de Murnau ayudó a que eso se consolidara. Yo creo que Murnau en el fondo logró en sus películas emparentarse con la tradición pictórica, o sea, convirtió al cine en otra cosa, liberó la cámara en muchos sentidos. Entonces, era esencial poder referenciar y homenajear esos 100 años de una de las películas más importantes de la historia del cine, pero también entendiendo que la sombra de Nosferatu es mucho más amplia que solamente el cine. En la figura de Nosferatu y por ende la figura del vampiro también se ha metido en distintas disciplinas. Y en ese sentido quisimos hacer un ciclo que diera cuenta de eso, diera cuenta de la dimensión pictórica del vampiro, diera cuenta de la dimensión cinematográfica y también de la investigación y la academia que se ha generado en torno a esta figura. Entonces, por eso creíamos que o sea, dar solo a Nosferatu no es solo, o sea, es un hito importante siempre que se dé, pero sentíamos que no podía ser solo eso, que teníamos que también crear un contexto y un marco que pusiera realmente en valor a la figura de este director y a la figura del Conde Orlok en la película. Entonces, por eso invitamos a distintas personas de distintas disciplinas para que reflexionáramos en torno a estos 100 años que, que nos ha acompañado este vampiro único e inolvidable en la historia del cine. Como tú dices, tal vez el más terrorífico que nos ha dado la pantalla. A mí me pasa, yo todavía, y hay algo ahí en la manera que Murnau construyó Nosferatu, que sigue causándonos muchísima inquietud, ¿no? Quizás tiene que ver con la materialidad, con el hecho de que los efectos a los que podía tener acceso en ese momento eran tremendamente físicos. O sea, es como hay una parte, por ejemplo, para que la gente se la imagina, en que vemos a Murnau levantarse de la tumba básicamente en un solo movimiento, ¿no? Sin moverse, claro, y el actor estaba acostado en una madera que, ¡pum!, levantaron, pero el efecto en el contexto es tremendamente inquietante y sigue siéndolo. Ahora, como tú dices, hay muchas maneras de acercarse a Nosferatu, todo lo que pasó antes y todo lo que pasó después, ¿no? Y quizás también poniendo un poco de contexto, y aquí me sale la profe de historia del cine que llevo adentro, instalar la idea de que Nosferatu es para algunos, porque también es un concepto bien discutido, una de las películas clave del expresionismo alemán que se vino a alimentar del expresionismo pictórico, que en Alemania ya tenía un par de décadas y que va a transformar el cine en una herramienta de inquietud.
Y eso también es muy interesante porque esa idea de que ya no es solamente el malvado lo que me inquieta, sino todo el entorno, es algo que luego va a llegar al cine masivo, a través del cine negro, el cine de horror, en el Hollywood ya de los años 30, al que van a llegar muchísimos realizadores y realizadoras europeos con este contexto. Ahora, lo que a mí me parece interesante marcar ahí también, Andrés, tiene que ver con ese contexto de entreguerras en que se realiza Nosferatu, ¿no? Y cuánto de la inquietud que Murnau pone ahí tomando el relato de Bram Stoker también tiene que ver con la inquietud de época. Y quizás también ahí hay una clave para leerla hoy día, ¿no? Totalmente, o sea, todo el cine de la República de Weimar, ¿no es cierto?, de este periodo entre guerras, al menos para mí, eh, en lo que respecta por lo menos al cine fantástico, creo que esa es la real década de oro. O sea, generalmente se habla de la década de oro de los años 30, donde, bueno, la Universal hace Drácula, Frankenstein, La novia Frankenstein y otros clásicos hermosos, todos ellos y muy valorados, pero para mí la real década de oro del cine fantástico está en eso, entre 1914 a fines de los años 20, donde no solamente Murnau, también Paul Wegener, Fritz Lang, Robert Wiene, hicieron estas películas maravillosas que tenemos la oportunidad de verlas todas a 100 años casi de su filmación. Toda esta década va a ser una década de celebración de ese cine, que yo creo que es importante en todas las dimensiones. Como dices tú, bueno, el mismo Murnau se fue a Hollywood también, Paul Leni y otros que hacían la obra de dirección en Alemania terminaron como directores de fotos y distintas cosas haciendo en Hollywood, pero efectivamente yo creo que ahí se sientan las bases de lo que es el género fantástico hasta el día de hoy. Por eso nos parece tan espeluznante a un Nosferatu, porque es un ejercicio hecho a conciencia que después Hollywood, claro, se simplificó de alguna forma. Sí. Y eso también yo creo que pasa por la llegada del sonoro también. Justo a esta generación le tocó ese límite entre ambas cosas, y llegaron a un punto de desarrollo técnico, argumental, fantástico. O sea, y no solamente en Nosferatu, cuando uno ve el último, por ejemplo, de Murnau, no hay intertítulos. La palabra no era necesaria. Hay un par de traducciones que son como de prensa, digamos, de los titulares, pero no era necesario el diálogo, no era necesaria la palabra para llegar a entender y dejarse llevar por esa cámara que en el fondo toda esta generación logró eh, darle, visibilizarla de una forma que nadie lo había hecho hasta el momento. Entonces, ese contexto, yo creo que como tú dices, es esencial para entender este cine, que no solamente lo decimos acá en esta conversación, o sea, por ejemplo, cuando Herzog acomete la titánica tarea de hacer un remake de Nosferatu, él dice que lo hace porque en el fondo necesita conectarse con su genuina generación de antecesores, que son los cineastas de la República de Weimar. Porque claro, después Alemania se suma en el nazismo, toda esa generación de directores o emigró, o murió, o estuvo a la orden del nazismo precisamente haciendo otro tipo de cine completamente distinto, perdiendo su visión, su punto de vista de alguna forma. Y eso no se recupera hasta la llegada del nuevo cine alemán, una nueva mirada. Entonces esa generación, Fassbinder, Herzog, Estamos hablando de 50 años Paroki, después. digamos, claro, se reconocieron en Murnau, se reconocieron en todos estos cineastas, y yo creo que, que no es casualidad que Herzog decida hacer Nosferatu. Podría haber hecho cualquiera, o podría haber tomado cualquier otro director, pero no, decidió esa película porque encontraba que era la película más representativa de la historia del cine alemán. Eh, y que nosotros acá a la distancia podemos absolutamente estar desconectados de esa emocionalidad germana o de nación alemana, porque en el fondo tan importante es que para Herzog, que es lo más esencial de la historia de su país, y para nosotros que estamos acá, es como lo más importante casi de la cinematografía mundial. O sea, así de grande es la figura y la sombra de estos mitos, porque no también de alguna forma se volvió mitológico por su temprana muerte, pero el mito del vampiro nos acompaña en la historia del arte hasta el día de hoy y probablemente no se vaya nunca, porque es como un relato, es un relato atávico del ser Sí. humano de alguna forma.
Ahora, ahí me detengo en dos cosas, ¿no? Para contextualizar la relevancia de Nosferatu. Por un lado, el mito del vampiro, y por otro lado, Murnau mismo. Y tú hablabas del último, que es una película que no tiene nada de fantástica, es una película brutal en su realismo, y que, como tú dices, marcó el máximo avance que podía tener el lenguaje cinematográfico en sí mismo antes de la llegada del sonido. Una película que es brutalmente conmovedora, y brutal es la palabra, ¿no? Eh, que expresa, ¿cierto?, la soledad del hombre, la debacle de un señor que lo jubilan y que ve como su estatus y su mirada sobre sí mismo y la mirada de otros sobre sí también decae, y es muy brutal, y eso se hace poquito antes de que Murnau se vaya a Hollywood y de que llegue el sonido. En Hollywood hace otra película increíble que se llama Amanecer, que si la encuentran por ahí, por favor, véanla. Y después hace Tabú, que va a ser su última película, que es su entrada al documental. Ahí solo por nombrar esas 4 películas, y hay muchísimas más, Murnau siempre está llevando el lenguaje cinematográfico un poquito más allá de lo que se había hecho hasta ese momento. Y eso es alucinante de ver cuando uno puede ver en qué contexto él estaba realizando otras películas, ¿no? Y por otro lado, entonces está esa mezcla de ese genio cinematográfico y por otro lado tomar este relato del vampiro y generar este nivel de entusiasmo hasta el presente. O sea, la cantidad de películas de vampiros, los relatos que siguen existiendo de los vampiros, qué crepúsculo ni crepúsculo. La cosa funciona desde acá. Ahora, Andrés, pensando en eso también, ustedes han dedicado toda la semana, llevan desde el lunes celebrando y ahora mismo, hoy miércoles a las 11, hay una actividad, hay un conversatorio en donde la gente también puede participar. Siendo parte, ¿no? De, en este caso, una charla sobre la película y las adaptaciones de Drácula que le siguieron, especialmente la 31, protagonizada por Bela Lugosi, pero además están teniendo el jueves, y ahí vamos a ver si nos da para llegar, una función muy especial de Nosferatu que va a ser musicalizada. Contemos lo que va a estar pasando mañana. Sí, bueno, antes mencionar brevemente la persona que nos va a acompañar en la charla de hoy miércoles, que David J. Scull. Yo siempre lo digo, creo que es la persona viva que más sabe sobre Drácula. Así que es un honor tenerle, un privilegio, porque no hay mucha literatura asociada, traducida al español. Y afortunadamente sus libros han sido ahora traducidos recientemente por una editorial española, y tenemos la primera biografía en español de Bram Stoker, que es la que hace de J. Skoll. Y lo que tú mencionabas al principio, cuando decías que Nosferatu era una versión pirata de Drácula porque no pagaron los derechos, fue David quien por primera vez puso eso en un libro, en los 80. Así que él que estuvo, que en el fondo responsable de muchas de las cosas que hoy día hablamos sobre Drácula y sobre cómo llegó al cine, fueron en base a su investigación. Así que va a ser un privilegio tenerlo. Ahora, Y espérate, eso es ahora, hoy miércoles a las 11, sí, ¿es la virtual? ¿Podemos conectarnos o hay que ir? presencial. Está Es David acá presencial. en Chile. Sí. Va a ser presencial en Sala Estación, en la Universidad de Santiago de Chile. Él va a estar acá conversando presencial, porque quisimos hacerlo de esa forma. Así que la gente que ande por Tenía ahí, por muchas Estación ganas de venir a Central, Chile. vaya ahora ya, pero también va a estar a las 18 firmando libros Sí, en la nueva librería de la USACH. sí, del sello editorial de la USACH. Va a estar ahí en el centro, en el barrio Las Tarrias, y van a poder, todas las personas que tengan sus libros o que quieran comprar sus libros, porque también van a estar a la venta, pueden ahí tener un encuentro con él. Y lo del jueves va a ser, digamos, tal vez el evento principal de la semana, que es ver 100 años después Nosferatu, gracias a la gestión que hizo el Goethe Institute, que nos colaboró con los derechos, y tenemos una versión restauradísima de Nosferatu, tal vez la mejor que hay hasta la fecha, hecha por la Fundación Murnau. Y va a ser, en el fondo, una función que va a homenajear a una forma de ver películas que era la original, porque uno habla del cine mudo y uno piensa en la ausencia total del sonido, y en realidad el cine mudo no fue nunca mudo, no fue silente, o sea, era acompañado con música en vivo, así como tampoco en blanco y negro, también eran en colores, muchas de ellas, y de hecho Nosferatu lo es una película que está coloreada, y es una película que desde un inicio fue pensada para ser interpretada con música en vivo. Entonces, quisimos repetir ese gesto, pero no repitiendo un soundtrack que ya se hubiera presentado antes, sino encargar un soundtrack desde Chile, aportando a la celebración
de los 100 años de Nosferatu, y para eso confiamos en el genio de una banda de larga trayectoria de los circuitos independientes locales, que es A Full Cosmic Sound, que, que yo creo que dialoga muy bien con algunas bandas sonoras clásicas de Nosferatu, como No sé, que rescatan toda esta herencia experimental, electrónica, de audio, de alguna forma sintetizada, que maneja instrumentos propios de como las causas de los países. Entonces vamos a ver pero bueno, también depende más de la experiencia de la creo que la ópera ha subsistido tanto tiempo es porque de alguna forma perdimos tal vez esa potencia mata esta práctica Bueno, sabemos que cada vez que sucede un evento donde se musicaliza una película en vivo, la recepción es espectacular. Esto es mañana, jueves 16 a las 19 horas en el Teatro Aula Magna USACH. ¿Cómo se hace para ir? Hay que inscribirse, pueden meterse a las redes sociales, busquen Extensión USACH, los formularios están abiertos, aún tenemos cupo. Afortunadamente el Ministerio de la Escultura tiene un nuevo protocolo para espectáculos artísticos, así que nos permite tener aforo completo en el teatro, así que todavía quedan algunos cupos ahí disponibles para que se puedan inscribir. Excelente. Y después se viene una fiesta vampira en Blondie. Sí, sí. Bueno, ¿qué otro lugar más propicio que ese? O sea, en el fondo quisimos trabajar con Blondie para reconocer precisamente el rol que han tenido durante décadas de ser un espacio de comunión para todos los interesados de esta tribu urbana, ligado al dark, a lo alternativo, y por supuesto donde Nosferatu podría ser claramente la cara oficial de la Blondie sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Ahora, se me va el tiempo muy rápido, así que voy a ir solo ahí dar los titulares. El viernes 17 a las 18:30 horas se va a realizar la charla online Diálogos en torno a la obra de Murnau por Carlos Obando, restaurador cinematográfico, y el sábado 18 a las 19 la película de Murnau va a ser nuevamente musicalizada en vivo, ahora por Juan Pablo Cachiutolo, en una actividad organizada por la Sala K en Espacio del Ángel. Toda la información la pueden encontrar en las redes sociales de Extensión USACH y también en la página web extensión.usach.cl. Hemos estado conversando con el director del Departamento de Extensión de la Universidad de Santiago de Chile, curador del ciclo Nosferatu, un siglo de horror, Andrés Zúñigas. Andrés, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella, por la invitación. Y nosotros con esto tenemos que ir despidiendo el programa.